la idea es que pasemos de una vez a mirar las características del muestreo aleatorio simple. Sobre este es el que vamos a enfocar la mirada. ¿Por qué? Porque nos interesa, primero, que la muestra involucre el componente de aleatoriedad, y segundo, nos interesa también que cada elemento de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Bueno, entonces pasemos de una vez a el muestreo aleatorio simple. Eso es lo que su libro abrevia con MAS, haciendo referencia a muestreo aleatorio simple. Bueno, vamos a ir aterrizando de una vez la forma de sacar muestras aleatorias simples, ¿vale? Entonces vamos a analizar una situación problema que es la siguiente. Suponga que usted es el director de personal de alguna compañía, ¿sí? Y a usted se le ha encargado la tarea de elaborar un perfil de los 2.500 administradores de la empresa. Entonces, usted tiene que elaborar cierto perfil de los 2.500 administradores de la empresa. ¿Cuáles son las características que le interesarán a usted para elaborar ese perfil? Las características son el sueldo medio anual de los administradores de esa empresa y la proporción de los mismos que ha terminado un programa de capacitación. ¿Vale? Esas son las características para armar el perfil de los 2.500 administradores, que es el salario promedio anual, ¿sí? Y la proporción de los mismos que ha terminado el programa de capacitación. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que se tienen identificados todos los administradores de la compañía de acuerdo a un número consecutivo que va desde 1 hasta 2.500. Usted los tiene plenamente identificados. Bueno, entonces en el muestreo aleatorio simple, que es lo que vamos a hacer, de esa forma vamos a seleccionar la muestra. En este tipo de muestreo, como le estaba diciendo, cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido o seleccionado. Y la forma común en la que se selecciona a los elementos de la población es creando números aleatorios. Esa es la manera en la cual vamos a ir seleccionando los elementos en la muestra. ¿Vale? Esas son las características de hacer muestreo aleatorio simple. Entonces, aquí hay que considerar si usted va a realizar muestreo aleatorio simple de una población finita o de una población infinita. Si es de una población finita, recuerde que el concepto de población finita nosotros ya lo vimos en el curso de estadística 1. Entonces, al realizar muestreo aleatorio simple para este tipo de poblaciones, entonces la muestra de tamaño n minúscula de una población finita de tamaño n mayúscula es una muestra seleccionada de manera que cada posible muestra de tamaño n va a tener la misma probabilidad de ser seleccionada. Entonces, ahora bien, usted se estará preguntando, oiga, si mi población es finita, ¿cuántas muestras de tamaño n puedo yo seleccionar? De manera que cada una de esas muestras que usted puede seleccionar o sacar de esa población va a tener la misma probabilidad de ser seleccionada. ¿Cómo se hace eso? Con una combinación. Recuerde que una combinación es una técnica de conteo, ¿cierto? Entonces,
¿Cómo puede averiguar usted cuántas muestras de tamaño n puede seleccionar? Con la combinación que vemos acá. N mayúscula combinado n minúscula. ¿Qué le va a dar eso? El número de muestras aleatorias simples de tamaño n que pueden seleccionarse de la población de tamaño n mayúscula. Bueno, ¿se acuerdan cómo se hace esa combinación? ¿Cómo era la fórmula? Entonces la fórmula es la siguiente. Acuérdese, arriba es n factorial, n mayúscula factorial, multiplicado por n minúscula factorial por n mayúscula menos n minúscula, sacamos el factorial de eso. Entonces, esta es la formulita que me dice cuántas muestras aleatorias simples de tamaño n puede usted sacar de una población finita de tamaño n mayúscula. Bueno, entonces devolvámonos al problema que teníamos. ¿Recuerda? Es el director de personal, tiene que elaborar el perfil de los 2.500 administradores basándose en el salario promedio anual, ¿cierto? Recuerde que, pues, dependiendo de los años de experiencia, puede que un administrador gane más que otro, ¿cierto? Y va a mirar la proporción de los mismos que ha terminado un programa de capacitación que ofreció la empresa. Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a decir que el tamaño de la muestra que usted va a emplear es de 30. Bueno, usted estará preguntando, ¿y cómo hace uno para mirar el tamaño de la muestra? ¿Cuántos va a seleccionar? Bueno, eso sí va a tener que esperar porque más adelante vamos a mirar qué necesitamos para determinar el tamaño de la muestra. Ahí va a aparecer, por ejemplo, el concepto de margen de error, que era el que yo le estaba mencionando en la videoconferencia anterior. Pero por ahora vamos a asumir que el tamaño de la muestra es de 30. Bueno, entonces para hacer muestreo aleatorio simple, recuerde, tenemos que generar números aleatorios, ¿sí? De manera que con esos números aleatorios vayamos seleccionando los elementos para mi muestra. ¿Cómo se hace esto? Usando una tabla de números aleatorios, que es como está en su libro, ¿vale? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es asignarle un número de 1 a 2.500 a cada administrador de la empresa. Eso es lo primero. Lo segundo, va mirando su tabla de números aleatorios que está en su libro, que es la tabla 7.1, que está en la página 261. Le voy a anotar acá la página donde está la tabla de números aleatorios, página 261. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos esa tabla de números aleatorios. ¿Cuál es la ventaja de esta tabla? La ventaja de esta tabla es que el número 7 que aparece acá va a tener la misma probabilidad de salir que el número 3. Así se construyó esta tabla de números aleatorios ahí en su libro, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es que usamos esta tabla para mirar cuáles serían los elementos o los administradores que van a estar en mi muestra. Entonces, como el mayor número es 2.500, ¿cierto? Hay 2.500 administradores son números de 4 dígitos, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar en esta tabla de números aleatorios números o grupos de 4 dígitos, ¿vale? Y lo otro es que se puede empezar en cualquier lugar de la tabla, es decir, usted puede empezar aquí, digamos,
O si quiere empezar por acá, lo puede hacer también. La idea es que usted empiece en cualquier lugar de la tabla y avance sistemáticamente en cualquier dirección hasta que acabe el proceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar una muestra de 30 administradores de la empresa. ¿Usando qué? La tabla de números aleatorios. Entonces, para que hablemos todos el mismo idioma, vamos a usar el primer renglón y vamos a avanzar de izquierda a derecha. Bueno, entonces, aquí por tiempo, vamos a simplemente a contestar estas dos preguntas. ¿Cuáles son los primeros 5 números aleatorios de 4 dígitos? Entonces, dijimos que íbamos a empezar por el primer renglón y avanzar de izquierda a derecha. Quiere decir que su primer número aleatorio, ¿cierto? De 4 dígitos sería 6327. Le pregunto, ¿este elemento haría parte de su muestra? O en otras palabras, ¿hay algún administrador de su compañía al que le corresponda el número 6327? No, ¿cierto? No, porque hay máximo 2500 administradores. Entonces, este no le sirve para elemento en su muestra. Hacia el siguiente número. El siguiente número sería 1000, porque acá hay un 1 que le sobró, ¿cierto? 1599. Ese sería el segundo número aleatorio de 4 dígitos, 1599. Le pregunto, ¿hay algún administrador al que le corresponda este número? Sí, ¿cierto? Entonces, ese sería el primer administrador incluido en su muestra. El administrador al que le correspondió el número 1599. Entonces, aquí usted ya va armando su muestra, que dijimos es de tamaño 30. El primer administrador en la muestra es al que le correspondió este número. ¿Cuál sería el tercer número aleatorio de 4 dígitos? Sería 8671. 8000, perdón. Y ahora sí. 8000, anotémoslo, 671. Pregunta, ¿ese número entraría en su muestra? No, ¿por qué no? Porque es mayor a 2500. Muy bien. Bueno, pase al siguiente número. Sería 7445. ¿Este número entraría en su muestra? No. ¿Cuál sería el siguiente? 1102. Pregunta, ¿ese número entraría en su muestra? Sí. ¿Por qué? Porque está entre 1 y 2500. Muy bien. 1102. Bueno, ¿cuál sería el siguiente? 1514. ¿Ese número entraría en su muestra? Sí, entonces ya tiene el tercer elemento en la muestra. Es el administrador al que le correspondió el número 1514. Y así sucesivamente. Entonces ya le dimos respuesta a estas dos preguntas. ¿Cuáles son los primeros 5 números aleatorios de 4 dígitos? Hasta acá, ¿sí o no? Eran estos. ¿Cuál es el primer número descartado y el primero incluido en la muestra?
el primer descartado era 6.327, ese no le sirve. Y el siguiente, y el primer incluido, 1.599, ese sí estaba en su muestra. Y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, por ejemplo, si el último número usted siguió con el proceso y llegó a 7.994, la pregunta es, ¿cómo sigue? Entonces dijimos que íbamos avanzando sistemáticamente desde el primer renglón y de izquierda a derecha. Ojo que eso es importante, siempre tiene que avanzar de forma sistemática. Entonces, usted tendría que incluir en su próximo número aleatorio este 5, es decir, el siguiente sería 5.885, ¿vale? Y así sucesivamente hasta que usted complete los 30. Entonces acá tenemos el primero, en la muestra, el segundo, el tercero, y la idea es que usted siga así hasta que llegue al administrador número 30 en su muestra. Bueno, ¿está claro? Perfecto. Entonces ahora la pregunta del millón es, oiga, ¿yo cómo puedo hacer eso en Excel? Sobre todo si usted, digamos, cuenta con la información, con la base de datos, ¿cómo puede sacar una muestra aleatoria simple de Excel? Entonces, vamos a utilizar una pequeña base de datos que tiene los salarios de los 2.500 administradores y tiene si cada uno de esos administradores realizó o no realizó el programa de capacitación. Entonces vamos a esperar un momento mientras carga la base de datos y ya les digo cómo se puede hacer muestra aleatorio simple. Hay dos formas de hacerlo. La forma rápida y la forma elegante, ¿vale? Bueno, ahí ya les estoy compartiendo la base de datos y es que, bueno, como le decía, si en un archivo se encuentra una lista con los elementos de la población, es decir, de los 2.500 administradores, con Excel usted podrá seleccionar la muestra aleatoria simple. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces usted se para en una celda de otra columna y ahí va a hacer la lista de los elementos en la muestra. Dijimos que nuestro tamaño de muestra era 30. Entonces observe que ahí están de 1 a 30. Y acá lo que vamos a hacer es generar el número aleatorio para poder sacar el administrador al que le corresponda ese número aleatorio. ¿Vale? Esa es una forma de hacerlo. Bueno, vamos a volver a cargar aquí. Ahí está. Entonces, lo que tenemos acá es, bueno, en esta columna tenemos los salarios de los 2.500 administradores y tenemos acá si terminó o no terminó el programa de capacitación ofrecido por la empresa. Bueno, entonces la forma elegante de hacerlo es, usted se para en esta celda para identificar cuál es el administrador que va a tomar en la muestra. Entonces, si quiere, podemos hacer lo siguiente. Vamos a ir acá numerando el administrador. Va de 1 hasta los 2.500, ¿cierto? Ahí está. Entonces la idea es que usted acá, en esta celda, utilice la función aleatorio
punto entre aleatorio punto entre. Y lo que le va a decir a Excel es, oiga, genéreme un número aleatorio que esté entre 1 y 2500. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí vamos. Entonces acá utilizamos es esta, porque tengo el Excel en inglés. Entonces run between. Entonces le decimos que lo genere entre 1 mínimo y 2500. Entonces observe que ahí me generó Excel el número aleatorio 2242. Entonces, ¿cuál es el primer administrador en su muestra? Aquel el que le haya correspondido el número 2242. ¿Vale? Entonces lo que hacemos aquí es arrastrar la formulita, ¿sí? Ahí. Estos no, obviamente estos no van. Hasta acá. Entonces, la idea es que como usted utilizó una función aleatoria, obviamente a medida que le vaya actualizando acá, Excel le va a ir cambiando el elemento en la muestra. ¿Cómo puede hacer para que le quede fija la muestra? Pues entonces acá le da control C y acá le da clic derecho y le dice pegado especial, solo pégueme los valores. Con eso ya Excel no le va a ir cambiando los 30 números aleatorios, sino que los va a dejar fijos, ¿vale? Entonces, los 30 administradores en su muestra serían estos de acá. Pues el administrador que le correspondió el número 1543, el administrador que le correspondió el número 1470, 1541, estos serían los administradores a incluir en su muestra. Bueno, esa es la forma elegante de hacerlo, ¿vale? Hay otra forma de hacerlo y es la siguiente. Bueno, vamos a utilizar acá otra hoja, ahí están los mismos datos. Entonces lo que hacemos es utilizar la función simplemente aleatorio, ¿sí? Es decir, la que se llama random. Esta función de Excel lo que hace es generarme un número aleatorio dentro de una distribución uniforme. Es decir, me va a generar un número que está entre 0 y 1. Entonces ahí ya lo calculó y lo que decimos es arrástrelo, ¿sí? Arrástreme esa función, es decir, a cada administrador le estoy asignando prácticamente un número aleatorio entre 0 y 1. Después, ¿qué es lo que hacemos? Nos paramos ahí en cualquiera de esas celdas donde se generó el número aleatorio y le decimos a Excel que me organice eso en forma ascendente, del más pequeño al más largo. Y observe qué fue lo que hizo Excel. Observe que también cambió los registros de los administradores, ¿cierto? Observe que acá había otro número. De manera que lo que hacemos es seleccionar los 30 primeros de acá. Entonces estos serían los salarios de los 30 administradores en su muestra y aquí está también si cada uno de esos administradores terminó o no terminó el programa de capacitación, ¿vale? Así se hace el muestreo aleatorio simple en Excel. Bueno, entonces, ¿quedó claro?
Entonces, muchísimas gracias por su atención. Ya pueden hacer los ejercicios asignados para esta semana. Recuerde que esos ejercicios los encuentra usted en su texto guía. Los ejercicios son los siguientes. Yo le dejé eso por el tablón de noticias. Entonces vamos a entrar ahí a su aula virtual. Ahí por el tablón. Ah, perdón. Es aquí. Excúseme. Es aquí. Entonces por el tablón de noticias. Ahora sí estamos en su aula virtual, es que estaba mirando la de otro grupo. Entonces aquí en actividades semana 1. Entonces están los ejercicios asignados. De la sección 7.2 va a ser el 2, el 3, el 4 y el 10. Entonces la idea es que usted lo realice y el día de mañana en la videoconferencia de solución de dudas, pues me pregunte a aquellos que no haya podido hacer. Esta sección 7.2 es de muestreo aleatorio simple, usando la tabla de números aleatorios que está en el libro, que fue la que trabajamos nosotros para ir sacando los administradores, pero usando la tabla de números aleatorios, ¿vale? Bueno, entonces por su atención, muchas gracias muchachos. Nos escuchamos el día de mañana. Que estén bien.